Hola, ¿cómo están? Es un gusto, un placer y un privilegio estar en contacto con cada uno de ustedes en un nuevo capítulo de Implacable. Siempre, por supuesto, por las pantallas de C9N. Hoy tenemos dos invitados de lujo, realmente. Vamos a recibir en este set a la doctora Lea Jiménez y al doctor José Alberto Alderete, ambos designados por el presidente electo Santiago Peña para que sean fundamentales, protagonistas de la transición. Doctora Lea, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, José Alberto? Doctor José Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Un gusto de estar compartiendo contigo, con la audiencia. Hola, ¿cómo estás, Lea? José Alberto Alderete, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Asunción, afiliado a la ANR, Partido Colorado, en 1974. Fue miembro del directorio del Instituto de Previsión Social, senador de la Nación por el Partido Colorado, miembro del Consejo de Administración de Yacenetá, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. En marzo de 2006, asumió la presidencia del Partido Colorado. Fue director general de Itaipú Binacional, vicepresidente de la Junta de Gobierno. Actualmente es vicepresidente tercero de la ANR. Lea Jiménez, economista, fue la primera mujer en ocupar el cargo de ministra en el Ministerio de Hacienda. Se convirtió en la ministra de Finanzas más joven de América Latina. Realizó sus estudios de pre- y posgrado en Estados Unidos, obteniendo un doctorado en economía, maestría en economía y licenciatura en economía. Completó el programa ejecutivo sobre la política macrofinanciera en los mercados emergentes y el programa ejecutivo sobre la transformación digital del gobierno, innovación de políticas y servicios públicos de la Universidad de Harvard. Hablar un poquito de varios temas y empezar haciendo un recuento de lo que fue la campaña política. Estamos con el doctor José Alberto Alderete, quien fue jefe de campaña de Santiago Peña y Pedro Aliana como presidente y vicepresidente del Partido Colorado, y por supuesto también todos los referentes, diputados, senadores, gobernadores que pujaron, donde tenemos que decir que la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado tuvo una aplastante victoria. ¿Cuál fue el secreto para que ocurra eso, doctor? Primero, la dupla presidencial, de primera. Segundo, trabajo de equipo. El trabajo de equipo ahorra esfuerzo, multiplica resultados. Un equipo maravilloso de dirigentes, de candidatos y candidatas al Senado, diputados, gobernadores, gobernadoras y también miembros de juntas departamentales. Y por sobre todo, la integración real y la unidad del Partido Colorado. Y en este punto tengo que decir que el papel de Arnoldo Vins ha sido protagónico, importante para esa unidad real, que no fue solamente para la foto, sino realmente se dio, y el Partido Colorado trabajó como institucionalmente podemos definirla ANR, Partido Colorado, para defender la permanencia en el poder de la República del Paraguay. Y ahí están
los resultados a que te referías. Tenemos que decir que estamos también frente a la primera mujer que fue viceministra de Economía y la primera mujer que fue ministra de Hacienda, la doctora Lea Jiménez. ¿Qué te animó, doctora, a dejar el ámbito privado tantos años, formándote en el extranjero y finalmente desembarcar ya con el gobierno anterior del presidente Cartes, sirviendo a la patria y hoy día también dentro de Honor Colorado, bajándote a la arena política? ¿Por qué dejaste quizás lo más cómodo, lo menos misericordia, hasta si se quiere, cuando alguien está inmerso en política y una mujer joven, empoderada, decide bajarse a la arena política? Sí, muchas gracias. A ver, dos preguntas diferentes, ¿verdad? Yo regresé de alguna manera 2 veces a Paraguay. La primera vez que regreso salí 17 años, hice toda mi carrera y después también empecé a trabajar profesionalmente ya allá. Pero lo que me hace regresar la primera vez es justamente que yo empiezo a ver que Paraguay empieza a dar señales positivas. Desde Washington escuchábamos que teníamos un gobierno en Paraguay que estaba haciendo las cosas bien, que estaba nombrando a personas con trayectoria profesional demostrada, digamos. Así que realmente para mí fue un placer regresar a Paraguay. No estaba pensando en sumarme a ningún equipo de trabajo, yo simplemente regresé con mi familia. Y como estuve realizando un trabajo a través del Banco Mundial con el Ministerio de Hacienda en ese entonces, es que Santiago Peña me conoce, me llama, me dice, a ver, vamos a mirar que el trabajo que estamos haciendo, un trabajo técnico del ámbito de tributación y fiscal y tributación. Y finalmente él me entrevista más o menos 3 horas, nosotros no nos conocíamos, yo sabía de la existencia de él. Él también sabía de que yo estaba era una de las pocas, fui la primera, imagínate, mujer paraguaya en entrar al Banco Mundial como economista. Entonces, en ese mundo se sabe de dónde estamos, ¿verdad? Somos muy pocos, lastimosamente. Y finalmente, después de esa conversación que tuvimos como una entrevista, un examen oral, yo decía, porque realmente me hizo muchísimas preguntas sobre mi experiencia, etc. Entonces, ahí me invita él a sumarme al equipo como viceministra en ese entonces de Economía. Y la verdad que fue una decisión difícil en el sentido de que yo miraba al sector público desde afuera, siempre un poco imaginado, o sea, se hablaba mucho en ese entonces todavía de los maletines que circulaban por aduana, por Hacienda. Yo decía, ¿será que me voy a encontrar con ese tipo de cosas? Pero finalmente Santiago me dio mucha confianza, me inspiró confianza, una persona con su trayectoria profesional, con su preparación, y realmente una conversación que me parecía, es una persona en la que yo puedo confiar, ¿verdad? Y me animé a entrar por eso principalmente. Luego trabajamos durante el gobierno del presidente Cartes, pude ver cómo funcionaba la maquinaria desde adentro, ¿verdad? Y creo que eso fue muy importante para mí, para ver lo maravilloso que era ese equipo de trabajo, cómo realmente el enfoque principal desde la cabeza, la máxima autoridad, en ese entonces el presidente Cartes, realmente el enfoque era en servir a la ciudadanía, en hacer un buen trabajo, en dejar legados, en dejar proyectos, incluso para lo que sería el próximo gobierno. Entonces, a mí me encantó esa forma de trabajo. Pude ver que eran realmente, parece una exageración, pero gente patriota que se mete a trabajar en el sector público con el objetivo principal de realmente elevar la calidad de vida en Paraguay, mejorar la infraestructura, hacer que venga la inversión, posicionar al país a nivel internacional. Entonces eso para mí fue muy, muy inspirador. Yo al salir del Ministerio de Hacienda, concurso en un proceso competitivo en Washington otra vez, logré acceder a un cargo que es el cargo técnico más alto dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. Y eso, otra vez, la primera mujer no solo de Paraguay, sino de toda la región en ocupar ese cargo. Y después de estar casi 3 años ahí, Santiago me llama y me pregunta si estaba dispuesta a regresar otra vez con mi familia. Yo tengo 2 niños, mi marido, ¿verdad? Y yo le digo, claro que sí, ¿verdad? Por supuesto, siempre tengo ganas de volver a contribuir al país, estar en Paraguay. Pero le pregunto a él si él iba a ser el presidente que se iba a ocupar de aquellos temas donde Paraguay tiene las patas más cortas, vamos a decir. Nosotros sabemos, somos economistas, yo soy doctora en economía, él también, acá José Alberto también, o sea, tenemos un equipo grande de personas que pueden trabajar en el tema económico. En este momento me parece el desafío más grande es en el ámbito social, educación, salud, calidad del empleo, y sin dudar Santiago me dijo, yo quiero ser ese presidente que lidere en esos ámbitos. O sea, él realmente está convencido de que
un liderazgo, un norte claro, nos va a permitir dar los saltos que necesitamos dar como país en términos de desarrollo. Y por supuesto yo regresé rápidamente convencida otra vez porque lo conozco a él, sé de su trayectoria, sé la clase de persona que es, un padre de familia excelente, un excelente profesional, ¿verdad? Todas esas cuestiones que me parece hacen a un lindo equipo de trabajo. Y finalmente regresamos y empezamos a trabajar en este tema, ¿verdad? Y quiero complementar nomás lo que dijo José Alberto porque él es muy humilde, ¿verdad? Aparte de todo lo que él mencionó, realmente está la experiencia de José Alberto. José Alberto fue un jefe de campaña en serio, es decir, él realmente conoce esta arena como tal vez ninguna otra persona. Es el tercer presidente de la República que de alguna manera llega al candidato del Partido Colorado que llega al Palacio gracias al liderazgo de José Alberto. Entonces yo creo que a lo largo de la campaña tuvimos realmente mucha claridad, no había momento de dudas de no, ¿qué hacemos acá? Y ese conocimiento y esa experiencia yo creo que fue fundamental para tener un equipo tranquilo, porque hay mucha gente, muchos candidatos. Este modelo realmente tiene mucho peso, digamos, en toda la estructura partidaria, porque es un modelo diferente de competencia que se da bajo esta última elección. Y creo que tener ese liderazgo fuerte y claro y una persona con mucha experiencia fue tal vez un ingrediente indispensable para lo que se logró. A nosotros nos gusta mucho hacer siempre un paralelo con el fútbol. Los equipos que quieren ganar, que quieren triunfar, mismo la selección paraguaya, muchas veces contrata técnicos del extranjero. A mí se me ocurre preguntar si el Partido Colorado, teniendo un director técnico, un jefe de campaña, tuvo una asesoría del extranjero o fue todo a nivel local. Bueno, yo valoro mucho las palabras de la doctora Lea. En realidad, gracias Lea. Primero la honra, la gloria al Rey de Reyes y Señor de los Señores, al Dios de Israel. Segundo, la verdad que respondiendo a tu pregunta, esta campaña fue Made in Paraguay y Made in Partido Colorado. No, pregunto porque supimos y nos enteramos, por supuesto, es algo absolutamente público, que la oposición, ergo Efraín Alegre, contrató varias personas, consultorías del extranjero. O sea, no hizo lo propio el Partido Colorado. Nosotros no tuvimos ningún asesoramiento de extranjeros, solamente a nivel nacional y dentro del Partido Colorado. Y una conducción excelente, tengo que decir, primero en las internas del líder del Movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, y luego presidente del partido, por supuesto, para esta campaña del 30 de abril de Horacio Cartes, que siempre nos dio todo el respaldo y me dio todo el respaldo. Cuando yo le consultaba cosas, porque así tiene que ser, él me decía, Dégola, jefe de campaña, y da gusto trabajar de esta manera, con el respaldo y también con el trabajo de equipo, y siempre nos reuníamos, elaborábamos los pasos a seguir, y repito, un candidato de primera, un chico excelente, como yo suelo decir, Santi Peña, un joven realmente talentoso y que genera credibilidad fundamentalmente, y generó esa credibilidad, y gracias a eso un triunfo. O sea que el tema de que Horacio Cartes va a tener injerencia en el gobierno, vos como jefe de campaña estás diciendo que no recibías ninguna bajada de línea de Horacio Cartes. Y quiero decir también que en varias ocasiones que hablé con Santiago Peña, le decía, dame algún buen motivo para que te creamos que Horacio Cartes no va a tener injerencia en tu gobierno. Y él me decía, cuando yo fui ministro de Hacienda, jamás Horacio Cartes me bajó línea. Y él era el presidente de la República y yo era ministro de Hacienda. ¿Qué te parece ahora que yo voy a ser presidente de la República si él va a estar bajándome línea? No sé qué pensabas. Exactamente lo que dice el presidente electo, y yo lo experimenté en las dos jefaturas de campaña, tanto para las internas del 18 de diciembre pasado como para el 30 de abril. Él era uno más del equipo y siempre se rinde ante el imperio de la razón. Es fundamental
Eso para un líder, para una persona. Vamos a estar mejor, el eslogan. ¿Cómo vamos a estar mejor, doctora Lea Jiménez? ¿Qué políticas va a emplear este gobierno? Cierto, vos no sos la presidenta, pero sí sos un eslabón muy importante en la cadena. Por ende, el presidente electo te designó que seas una de las personas y el nexo para que puedan tomar el nuevo gobierno el 15 de agosto próximo. ¿Cómo vamos a estar mejor? Muchas gracias. A ver, yo creo que van a haber diferentes etapas, ¿verdad? En este momento ya estamos empezando a mirar cuáles son los proyectos de ley que están hoy ya presentados en el Congreso. Nos va a tocar revisar algunos de estos. Son proyectos muy importantes que hacen parte de esa construcción de políticas de Estado. Este periodo no tiene que ser un periodo muerto, ¿verdad? O territorio de nadie, sino más bien todo lo contrario. Son 3 meses donde se pueden seguir revisando y avanzando en estas cuestiones, y creo que ya se habló bastante de eso también. Son una serie de 3 leyes que están hoy siendo discutidas o en proceso de finalizarse para ser presentadas, ¿verdad? Eso va a ser muy importante. Por otro lado, después está la etapa cuando arrancamos, ¿verdad? Nosotros, los 2 meses anteriores a la asunción, vamos a empezar a trabajar. Ya tenemos una aproximación muy positiva con el gobierno actual. Ya estuvimos en contacto con Hernán Hutterman, que justamente se puso a disposición apenas tengamos el dictamen final del Tribunal Superior de Justicia Electoral respecto de los resultados de la elección. Queremos ser muy respetuosos de ese proceso, y como partido también buscamos que esta sea una transición armoniosa, que no se vuelva a repetir lo que había pasado a la salida del gobierno Lugo Franco, donde prácticamente encontramos un Estado que estuvo abandonado, o sea, se saqueó y después se abandonó. Entonces eso causa mucho daño al Paraguay, ni siquiera al gobierno entrante, sino al Paraguay en términos de la continuidad de políticas públicas, de retomar la senda, de seguir construyendo lo que es un Estado. Entonces ahí estamos muy confiados de que va a ser un proceso de transición suave, donde va a haber mucha, voluntad de trabajar en equipo, y eso va a ser fundamental porque esa es la base sobre la cual nosotros vamos a apoyar todas las propuestas de gobierno y el programa de gobierno que hemos estado construyendo ya por 1 año y medio en realidad. No sé si ustedes saben, pero nosotros, algo que Santiago nos pidió a varios es que durante esta campaña realmente nos familiaricemos a fondo con lo que son las diferentes realidades que viven las familias paraguayas. Paraguay es un territorio amplio. Hay mucha diversidad en términos de la situación y de la calidad de vida que experimentan las familias paraguayas en los diferentes puntos del país, las necesidades. Entonces, en base a todo ese conocimiento, fuimos nosotros elaborando propuestas que se fueron anunciando parcialmente durante la campaña. Finalmente, en algún momento de este periodo de 2 meses, 2 meses y medio ya ahora, se va a presentar ese plan de gobierno para que la gente también, va a ser muy importante, nos parece en este periodo, la comunicación. Cómo contamos a los paraguayos, a las paraguayas qué es lo que se va a hacer. Eso genera mucha tranquilidad al respecto de cuál es el norte, al respecto de cuáles son las políticas que se van a impulsar, y eso por supuesto se traduce también en actores económicos que dicen: tengo tranquilidad, tengo seguridad, tengo confianza en este gobierno, y empieza a moverse esa maquinaria económica, ¿verdad? El enfoque principal de los programas de gobierno, no importa si son de repente más del ámbito social o no, siempre hay un círculo virtuoso donde se van encajando los diferentes engranajes. Que, por ejemplo, cuando hablamos de un programa social como el acceso a la vivienda digna, que es el Xiroga Porá, que se había anunciado durante la campaña, no es solamente que vamos a asegurar de que las familias tengan acceso a una vivienda. Esa vivienda va a ser a un costo accesible, lo que va a facilitar justamente que las personas, las familias, la familia promedio en Paraguay pueda acceder a esa vivienda, pueda pagar esa mensualidad, digamos, en vez de pagar el alquiler, pagar la mensualidad de un préstamo. Y finalmente también va a empezar a generar un movimiento muy importante en lo que es el sector de la construcción, que como sabemos ha sido uno de los principales pilares de desarrollo en Paraguay.
en las últimas décadas, ¿verdad? Y va a seguir siendo por las necesidades y las brechas que hay todavía. Entonces ahí es que miramos a la parte social, pero miramos también, aseguramos de que esto genere movimiento económico, productividad y finalmente ingreso para las familias e ingreso también para el fisco, ¿verdad? Ese es el círculo virtuoso que de alguna manera vamos a empezar a activar con las diferentes propuestas que estamos manejando en este momento. José Alberto Alderete, se escucha muy interesante lo que está diciendo la doctora Lea Jiménez. Ahora, en esta etapa de transición, ¿cuál es el trato, una con flecha que hace el gobierno que va a asumir a partir del 15 de agosto y el gobierno que se está retirando? Pero ¿por qué hago énfasis en esto? Por el trato o el casi no trato de Mario Aldo Benítez con Santiago Peña. ¿Ustedes tienen un buen nexo para que abran las puertas de los ministerios, las entidades, las binacionales, etcétera, para tomar la radiografía y la temperatura de qué ocurrió en el gobierno anterior? Bueno, para que se cumpla todo lo que está diciendo, mencionando y poniendo sobre la mesa la doctora Lea, es importante la paz. La paz en el Paraguay, la paz dentro del Partido Colorado. En una confrontación llevada a extremo, nada se construye. La anarquía destruye. Nosotros estamos, y siempre lo dijimos, queremos paz. Nuestros compatriotas necesitan gestión del gobierno y a través de la gestión, resultado para ellos. Para eso nosotros venimos con la idea, y creo y puedo asegurar que tenemos en contrapartida que esta transición sea una transición dentro de lo que corresponde pacíficamente, transparente, de la mejor manera. Mencionaba la doctora Lea, hemos recibido el llamado del ministro jefe de gabinete, Hernán Uteman, y nos dijo que está a disposición. Todo lo que nosotros querramos y solicitemos, él va a poner a disposición. Son las instrucciones del presidente de la República, Mario Aldo Benítez, dejando expresa constancia en este momento que la responsabilidad de hecho hasta el 15 de agosto constitucional del gobierno, de la conducción del gobierno, es de Mario Aldo Benítez, presidente de la República del Paraguay. Lo que nosotros hablamos con Lea es de que vamos a ir solicitando, acopiando datos fundamentales necesarios para que se pueda establecer y fortalecer el programa de gobierno que tiene el presidente electo Santiago Peña y su equipo de trabajo, para que a partir del día siguiente de su toma de posesión de cargo pueda producir resultados para el pueblo paraguayo. ¿Van a pedir un corte administrativo? Bueno, nosotros más vamos a estar en una recopilación de datos. El corte administrativo ya en el ejercicio del poder, cada ministro designado, presidente de ente, designado, directores de las binacionales van a estar pidiendo, ¿no? Es un procedimiento estándar que es un siempre procedimiento tiene que normal. darse, sí. Nosotros vamos a estar enfocados principalmente, lo comentamos con Lea, aparte de eso, trabajar en la elaboración, y eso sí, vamos a pedir activa participación del presupuesto general para el periodo o el año 2024, que es fundamental para el gobierno que va a acceder, el nuevo gobierno, teniendo en cuenta que por la Constitución el 1 de septiembre, el presidente de la República entrante tiene que estar presentando el proyecto de presupuesto al Parlamento Nacional. Doctora Lea Jiménez, algo tan importante, excluyente realmente, la educación.
En el año 2017 tenemos la información que se empezó un master plan respecto a la educación cuando usted era viceministra de Economía y Santiago Peña era ministro de Hacienda. ¿Ese master plan se podría llevar a cabo ahora? Sí, muchas gracias. Me encanta que hagas esa pregunta porque realmente es fundamental y me gusta a mí vincularla con el tema económico. Nosotros hemos tenido un modelo en los últimos 20 años que muchas veces se hablaba la macro, gotea la micro y el modelo de los salpicones, digamos. Y en realidad es que ese modelo fue muy positivo para Paraguay, generó realmente una reducción importante en lo que es la pobreza, un crecimiento muy importante en lo que es la clase media, fue bueno para el desarrollo. Sin embargo, a esta altura el modelo ya se agotó en términos de ganancias adicionales que nos puede generar en términos de desarrollo. Y es así que nosotros ya veíamos eso en ese entonces, 2017, y hablábamos con Santiago, es demasiado importante. El desafío de la educación no es solo un desafío del Ministerio de Educación, es un desafío para toda la sociedad paraguaya. Es un desafío grande donde el Ministerio de Hacienda tiene que estar presente, donde Educación tiene que estar presente, donde los docentes son protagonistas, donde los padres de familias tienen que participar, donde el Estado tiene que estar presente, donde hay diversos actores también que pueden contribuir a ese proceso. Entonces hablábamos nosotros de la necesidad de tener esos espacios de discusión para que como paraguayos nosotros podamos definir cuál es el modelo que queremos de sistema educativo y ese sistema educativo necesariamente tiene que adecuarse a el mundo actual, ¿verdad? Ya no podemos tener un modelo de los años 90. Incluso nuestro modelo en los años 90 ya venía atrasado en términos de su formato, su currículum, su forma de, digamos, de aprender. Entonces, de eso se trataba ese proyecto. Lastimosamente, en algún punto se desvirtúa ese proceso, ¿verdad? Se genera mucha desconfianza. Yo creo que fue justamente por la falta de liderazgo. Y hoy tenemos una oportunidad única porque yo no creo que haya existido nunca antes un presidente que diga, como lo ha hecho Santiago ya en varias entrevistas y públicamente, que él quiere liderar esos procesos de cambios que tienen que darse, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de la educación. ¿Por qué salud y educación? Porque estos son insumos fundamentales en la construcción del capital humano de un país. Nosotros, si no llegamos a entender de que el capital humano está al centro, tiene que estar al centro de todas las políticas públicas, no vamos a poder dar ese salto que necesitamos dar. Vamos a seguir creciendo en un nivel de alguna manera relativamente mediocre. Entonces, para poder realmente crecer a 10%, ¿por qué no? Necesitamos elevar a ese capital que es el capital más importante. Entonces, hoy tenemos una oportunidad muy grande con Santiago porque es una persona que tiene la visión clara al respecto de hacia dónde tenemos que ir en ese ámbito y quiénes son los actores fundamentales en ese proceso de cambio y de evolución que tiene que tener el sistema educativo. Doctor José Alberto, el voto bronca existió. 700.000 votos tuvo Paraguayo Cubas. El Partido Colorado ganó en forma contundente, con casi 1.300.000 votos. Ahora, va increciendo ese voto bronca en la medida que el Estado no llegue a las personas más carenciadas, porque es lo que utilizan referentes, voy a decir como Paraguayo Cubas, para captar esos votos. Dentro de la política, ¿qué análisis haces? ¿Qué ocurrió con esos 700.000 votos que cautivó Paraguayo Cubas? Si bien llegó dividida la oposición, hubieron votos importantes acerca de lo que, repito, ese voto de la gente que no está asistida, no está contenta, y pide mayores oportunidades. Yo creo que sí, tenés razón de que el descontento hacia la clase política existe y va a ser más intensa en el futuro si no recibe la respuesta el pueblo de parte de un gobierno. Exactamente. El éxito de un gobierno pasa por lo económico. Ningún gobierno, en mi concepto, del mundo puede tener éxito si no tiene éxito en lo económico. Eso
acompañado por supuesto en la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que decir categóricamente también de que Santiago Peña, Mangui Aliana, la dupla presidencial, también recibió votos de los que pertenecen a la sociedad sin partido y también de otros partidos políticos. Pero la base para esta gran diferencia de 461.000 votos del primero contra el segundo fue los votos de mis correligionarios, de nuestros correligionarios, Lea, que del Partido Colorado. Es fundamental, ese es el piso seguro para el triunfo, a la que se suma lo que he mencionado, votos de otros sectores. ¿Qué porcentaje más o menos? Y yo creo que en un 70% fácilmente. El Partido Colorado. El Partido Pero Colorado. también tuvieron 30% que no eran colorados. Y tuvimos, sí, el atractivo de Santiago hizo que se le voten la gente perteneciente, repito, a la comunidad electoral sin partido y también de otros partidos políticos. Un desencanto también de muchos liberales que le votaron a Santiago Peña y de otros partidos políticos o movimientos políticos. Ahora, de acuerdo a la estadística, nosotros tenemos de que un 25% de los colorados le votaron a Paraguayo Cuba y un poco más del 10% del Partido Liberal. Si es que nosotros tenemos que cuidar y como partido en función de gobierno, y es el gran desafío, esta nueva confianza de la mayoría del pueblo paraguayo hacia la dupla presidencial y fundamentalmente hacia el partido que le candidató a la dupla presidencial, de que se le dé respuesta al pueblo. Y en eso está Santiago, en eso está Pedro Mangui Aliana y en eso está el equipo que le vamos a acompañar primero en la transición, luego lo que él decida en función de gobierno, de arrojar resultados positivos. Y lo fundamental, acá hay un problema de heladera semivacía. Eso se tiene que llenar, eso es lo que espera el pueblo. Aparte de lo que podamos hablar categóricamente en salud, en educación, como lo estaba mencionando, generación de empleo, que es fundamental, la doctora Lea. Obviamente, el doctor, no le vas a tirar línea a alguien que no esté dentro de tu equipo, pero fue mal manejado el partido de oposición o los partidos de oposición, la concertación en este caso específico, patria o mafia, no prendió. Como antes no prendió, ANR nunca más. Si se posicionó, vamos a estar mejor. Efectivamente, la gente está cansada de las peleas. La gente necesita solución a sus problemas ayer, no hoy. Entonces, nunca aprendió patria o mafia. Nunca se instaló AR, nunca más. Se quiso instalar de que el Partido Colorado no iba a tener financiamiento para la campaña del 30 de abril, para tratar de crear un desánimo en nuestros dirigentes, en nuestro pueblo. Tampoco prendió y se demostró de que el Partido Colorado es un sujeto de crédito. Accedimos al crédito, financiamos la campaña en la medida de lo que el partido puede, porque realmente la diferencia se notó. La concertación tuvo, entiendo yo, en exceso. Ojalá puedan justificar realmente el financiamiento de la campaña de acuerdo a lo que establece la ley de financiamiento de los partidos políticos, porque nos ganaron, no digo a cero, pero por una gran diferencia en las redes sociales, en los carteles, en todo el país. Nosotros, si íbamos a ganar las elecciones del 30 de abril con presencia en cuanto a cartelería, en cuanto a propaganda por medios de comunicación, en YouTube, en las redes sociales, íbamos a perder.
Pero las elecciones no se ganan de esa manera y está demostrado. Se gana convenciendo al pueblo, se gana con buenos candidatos, fundamentalmente el perfil de los candidatos, y se gana con un equipo responsable, leal a la institución que es el Partido Colorado, que quiere traer mejores vidas a los compatriotas. Y por eso ganamos las elecciones con una gran diferencia histórico en la transición democrática y en la democracia plena que hoy goza nuestro país. Sí, el error garrafal de ellos fue volver a elegir a Efraín Alegre, una figura totalmente gastada, una figura que no entusiasma a nadie, una persona que a nivel personal se ocupó de realmente desarmar al Partido Liberal, dividir al Partido Liberal y vaciar al Partido Liberal de sus recursos, ¿verdad? O sea, realmente una figura empañada, dañada, que muy difícil de vender al público paraguayo. Entonces, para ellos, yo considero como persona que miraba del otro lado, que no fueron capaces de convencerse ni entre ellos de lo que estaban planteando. El famoso cambio que fue de alguna manera cambio, vamos al cambio, ¿el cambio de qué? Realmente no había una sola propuesta real, creíble, ¿verdad? Más que nada propuestas populistas. Tampoco se notó, digamos, una unión real entre lo que hacían parte de la famosa concertación. Entonces, creo que fue equivocación tras equivocación del lado de ellos. Seguramente después de esta elección el Partido Liberal va a tener que hacer cambios profundos dentro de ese partido para poder volver a potenciar a nuevas figuras, seguramente a futuro, ¿verdad? Pero yo creo que principalmente fue la incapacidad de ellos de convencer a la ciudadanía de que ellos reflejan un cambio. Finalmente la alternancia hoy la planteó la dupla Santiago Peña-Pedro Aliana. Todavía se nota el fragor de la campaña política, porque hablamos de la parte del partido, la parte de la política, y se vuelven como si fuera que está jugando la selección paraguaya a la final del mundo y le estamos ganando 3-0 a Brasil, algo así, algo similar. Doctora Lea Jiménez, ¿cómo generamos más recursos para el Estado? No cobrando o aumentando los impuestos, sino que quizás cobrando impuestos a las personas que todavía no están formalizadas, por ejemplo. Sí, a ver, yo creo que hay múltiples avenidas para mejorar la recaudación del Estado sin cambiar los impuestos. Nosotros estamos convencidos de que subir los impuestos de ninguna manera es el camino para Paraguay, menos todavía después de los 5 años con crecimiento cero, la pandemia que golpeó a muchos, especialmente a los más pequeños, pero realmente a todos golpeó la pandemia. Nosotros vemos que, como decía anteriormente, hay un círculo virtuoso maravilloso que se da cuando el Estado sigue invirtiendo. Nosotros tenemos esa capacidad de seguir invirtiendo en inversión pública. Esa inversión pública genera, digamos, las condiciones y los incentivos para la inversión privada. Esa inversión privada genera ingresos y esos ingresos generan ingresos para el fisco. Entonces, ese círculo virtuoso con un crecimiento positivo que sabemos vamos a tener en los próximos años, va de por sí solo ya empezar a mover esa maquinaria de tener mayores recursos. Pero por otro lado también está la buena gestión. Nosotros estamos convencidos, ¿verdad?, de que, yo no sé si vos te acordás cuando se transfería al gobierno Lugo Franco al gobierno del presidente Cartes, en ese momento nosotros habíamos encontrado como equipo de trabajo, las arcas estaban vacías, ¿verdad? No había dinero para terminar ese año, las empresas públicas estaban todas en quiebra y todo el mundo decía se había dado un incremento muy grande de gastos desde el Congreso Nacional, 40% de incremento en los gastos, gasto corriente. Entonces eso golpeó al fisco, lo dejó en un nivel deficitario a partir de ese cruce de un gobierno a otro. Y uno dice, ¿y qué puedo hacer acá si no hay plata? Estamos en rojo por todos lados y no podemos quedarnos de brazos caídos. Y es ahí que la capacidad de innovar y de pensar de manera diferente en la administración pública es fundamental. Ahí se aprueba la ley de acceso a la información pública, la ley de múltiples leyes que hacen a la fortaleza del fisco, y finalmente esto permite que nosotros, sin tener recursos adicionales, sin tener ingresos adicionales, pero con una buena gestión, podamos empezar a
reestructurar ese presupuesto y priorizar las áreas importantes, como son las áreas siempre de inversión pública y gasto social, ¿verdad? Porque tenemos una realidad de que hay muchas familias paraguayas con muchas necesidades hoy. Principalmente lo que más se pedía durante la campaña era empleo. Queremos trabajar, queremos empleo. Al paraguayo le gusta trabajar y necesitamos generar esos empleos. Así que por ahí viene la mano. Yo creo que no tenemos por supuesto nos encantaría que sobren los recursos, pero eso nunca va a pasar. Acá es mucho más apuntar a una mejora en la gestión y por otro lado reactivar ese, como digo, el círculo virtuoso que genera ingresos para el fisco. ¿A cuánto asciende nuestra deuda externa actualmente? Y aproximadamente está llegando al 38.5, va a llegar al 38.5 del PIB. ¿No? ¿Y cuantificando? Y cuantificando es más o menos 14.000 millones de dólares. Incluyendo el endeudamiento de este gobierno. De este gobierno. Este gobierno tuvo un crecimiento en la deuda de más o menos 98%. Entonces, o sea, prácticamente se duplicó la deuda en estos 5 años, ¿verdad? Y principalmente un desafío grande fue que un poco ya en el momento de que se dio esa primera sequía en el 2019, ya se empezaron a utilizar recursos, digamos, provenientes de financiamiento externo para gasto corriente. Y después eso se continuó durante la pandemia porque no había otra, digamos, ahí teníamos que prestar para gastar porque cayó en pedazos, digamos, lo que era la recaudación por el hecho de que cayó el crecimiento. Pero eventualmente eso tiene que eliminarse, volver a cerrarse, volver a esa regla de oro donde decimos prestamos solamente para pagar capital de la deuda y para invertir en inversión pública productiva, ¿verdad? Ese tiene que ser el enfoque, ese tiene que ser el norte. Y nos va a tocar un poquito recomponer esos pilares macroeconómicos. Yo creo que dentro de todo nuestra economía es tremendamente resiliente. Cuando nos comparamos con nosotros mismos decimos que estamos un poco peor que hace 5 años atrás en términos de la estabilidad macroeconómica, pero cuando nos comparamos con el resto de la región somos realmente una estrella brillando al centro de Sudamérica. Uruguay está alrededor de los 40.000 millones de dólares. Alrededor, pero ellos tienen realmente un nivel de deuda mucho más alto, alrededor del 60%, si mal no recuerdo. Entonces, o sea, nosotros nos comparado con el resto de los países de la región, estamos bien. Somos una perla acá, sí. Dijo Santiago Peña que para la elección de los ministros, presidentes de entes, gabinete en general, 2 circunstancias va a tener en cuenta: la parte técnica y también la parte política. Si bien usted no va a escribir los nombres de las personas que van a concurrir para ser parte del gobierno, ya hablemos de ministros, ministras, etcétera, esa es la línea que se ha bajado, que sean técnicos y políticos. ¿Cuál sería la razón? Bueno, nosotros venimos hablando con Santi. Yo hace 3 años que le conocí a Santi cuando le visité al expresidente de la República, hoy presidente del partido, Horacio Cartes, a hacer la propuesta de Operación Cicatriz, luego Concordia, que dio resultados muy positivos, porque tenemos que decir también de que el Partido Colorado, en función de gobierno, gana elecciones en época de pandemia y también casi al finalizar la pandemia. Ningún partido político en función de gobierno ganó elecciones. Ni en Estados Unidos. Por el problema de la pandemia. En ningún lado, por pandemia. En ningún lado. Paraguay es el único país. Único. Entonces, en ese tiempo le conozco a Santiago y empezamos a estrechar un lazo, primero político y luego una relación que se convirtió como base la amistad y de hablar sinceramente y poner sobre la mesa. Cuando yo le he visto también por primera vez acá a la doctora Lea integrar el equipo político, le dije bienvenido con los mismos términos que hablé con Santi. Le dije, Santi, nunca se puede divorciar la política de lo técnico ni lo técnico de la política. ¿Y por qué? Y porque, para no decir un porcentaje, un
alto porcentaje de las decisiones técnicas en función de gobierno requiere de un condimento político fundamental. Yo por eso creo que Santiago Peña va a ser un gran presidente de la República, porque tiene un conocimiento técnico, es un técnico que hoy yo lo defino más político que técnico. ¿Por qué? Porque es un hombre que conoce las políticas públicas. Del otro lado del mostrador también conoce porque estuvo en el sector privado, estuvo en organismos multilaterales de crédito y hace 7 años que lleva adelante actividad política partidaria en forma ininterrumpida. Y las decisiones técnicas necesita de cintura política. Y esa cintura política lo da la praxis política. La teoría, porque la política es ciencia y es arte. Es ciencia porque existe ciencia política y es arte porque a través de una estrategia uno lleva o pone en práctica esa parte de la ciencia política o lo que uno aprende en la convivencia haciendo política, la convivencia diaria. Y Santi, los últimos 7 años, aparte que es muy inteligente, Lea también muy inteligente, está aprendiendo muchísimo de política, ya está a punto de pasarnos encima. Entonces, la verdad, que yo, como un dirigente maduro en la arena política partidaria y nacional, doy la bienvenida a los técnicos en la política partidaria y principalmente en mi partido porque necesitamos de rostro nuevo dentro del Partido Colorado. El país necesita de rostro nuevo y nosotros desde el partido estamos logrando y estamos para acompañar, para que se afiance estos rostros nuevos que vienen en la política porque hace que el partido se renueve y pueda seguir siendo opción válida de poder en nuestro país. Doctora Lea, si bien la radiografía exacta no pueden tener todavía de lo que ocurrió en el gobierno saliente, ¿cuál a su criterio son los mayores desafíos económicos que tienen que enfrentar? Sí, yo creo que el principal desafío es el endeudamiento que existe hoy con el sector de proveedores del Estado, ya sea el sector de la construcción o el sector de las farmacéuticas, ¿verdad?, de salud. También se generaron muchísimos intereses moratorios que también hoy empiezan a procurar gestionarse. Estamos hablando de $200 millones de intereses solamente. De intereses. De intereses. De ambos sectores, construcción y farmacéutica. Exactamente. Y por otro lado, unos $600 millones en total de esa deuda que no está todavía reflejada en ese déficit que estamos viendo, ¿verdad? Ese es un desafío grande, tenemos que conocer bien los números y tenemos que definir cómo administrar eso. Esto no es algo para decir se acabó el mundo y rasgarse las vestiduras. Acá hay con mucho conocimiento de las diferentes avenidas que podemos tomar y mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque la decisión que tomemos finalmente se refleja en nuestra calificación de riesgo, en nuestros indicadores macroeconómicos que los miran desde todos los ángulos, ¿verdad?, para adentro y para afuera del país. Entonces creo que esa gestión transparente y también responsable de las cuentas públicas va a ser demasiado importante. Sabemos también que hay múltiples desafíos en las empresas públicas. La Copaco está en una situación bastante difícil, incluso la ANDE, que de repente era la que estaba mejor, está también con muchos desafíos, mucha necesidad de inversión, además de todo eso, ¿verdad? Y bueno, nos va a tocar de alguna manera ser innovadores, creativos, ¿verdad? Pero principalmente ser muy claros al respecto de qué es lo que se va a hacer. Y creo que eso va a ser fundamental. Y vos sabes que lo que decía José Alberto, no sabes cómo me encanta escucharle, porque realmente el partido a lo largo de su historia ha sabido ayornarse a los tiempos, ha sabido leer, hacer esa lectura digamos, política, socioeconómica y política, ¿verdad?, de Paraguay para poder plantear su estrategia de trabajo para el periodo por el cual estaba transitando. Y creo que hoy esa belleza que vemos donde realmente gente
cómo José Alberto, con ese conocimiento profundo de la política, está apoyando a dos candidatos jóvenes, ¿verdad? De alguna manera, la trayectoria de José Alberto es mucho más profunda en el ámbito político y nosotros como personas que nos sumamos, yo en particular que empiezo a transitar en el ámbito más político, tener ese apoyo es fundamental para el sostén del partido. O sea, acá no es vamos a ser todos nuevos y vamos a olvidarnos de los demás. No, acá hay un proceso de aprendizaje demasiado valioso que no se pueden perder. Y eso es lo que hace al tejido que sostiene justamente al Partido Colorado y le da esa capacidad de gobernar y esa madurez para tomar las decisiones correctas en los momentos claves de nuestro país, ¿verdad? Entonces creo que eso va a ser fundamental también para poder enfrentar los desafíos que tenemos hoy desde el punto de vista económico. Yo quiero agradecerles infinitamente a la doctora Lea Jiménez, al doctor José Alberto Alderete, que estén aquí presentes en este programa Implacable. Y quiero cerrar el programa de esta manera. Quiero pedirle primeramente a la doctora Lea Jiménez y posteriormente al doctor José Alberto Alderete que se refiera a las personas que han votado por Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Aliana, pero más que nada a todas las personas que no han votado por ellos, que tienen esperanzas, que también quieren estar mejor, por supuesto. Quiero que esta gran teleaudiencia de Implacable sea aprovechada para que ese mensaje pueda llegar al interior de cada uno de ustedes y pedirles de esa manera despidan este programa. Doctora, por favor. Muchísimas gracias. A ver, yo quiero aprovechar la oportunidad para decir a todas las personas que votaron y que no votaron, porque finalmente esto es un gobierno de todos los paraguayos, que estén tranquilos de que tenemos personas hoy que han sido electas, que tienen el conocimiento del Estado, el conocimiento político y el patriotismo y la capacidad realmente para liderar en el contexto actual. Sabemos cuáles son las preocupaciones de la gente. Estos dos candidatos han bajado línea ya desde hace 1 año y medio más o menos para empezar a preparar los programas de gobierno y estar listos para trabajar para todos los paraguayos, independientemente del color del partido. Y finalmente, sabemos que la preocupación principal de las familias paraguayas está hoy en la calidad del empleo, en el ingreso, tener un ingreso digno, ¿verdad?, para mantener y sustentar a nuestras familias, tener educación de calidad para el futuro de nuestros hijos y para el presente también de nuestros hijos y tener salud de calidad y por supuesto seguridad, que ha sido también un desafío importante en los últimos años. Estamos comprometidos con la calidad, con mejorar la calidad de vida de los paraguayos y siéntanse seguros que el objetivo principal de este equipo de trabajo es realmente generar resultados. Sabemos la magnitud del desafío, sabemos lo que tenemos que hacer y por supuesto contamos con cada uno de ustedes para que los próximos 5 años sean 5 años de bonanza para este país que realmente se merece y necesita tener paz, tranquilidad y seguir avanzando y progresando económica y socialmente. Doctor. Bueno, primeramente yo quiero agradecer como el jefe de campaña de la lista 1, Partido Colorado, a todas las personas que confiaron en la dupla presidencial Santiago Peña, Pedro Mangui Aliana. Y decirle a las personas que votaron en sentido contrario, de que Santiago Peña tiene el gran desafío de convencer a esas personas que dieron su voto a otros candidatos, que en democracia es lo que corresponde y admiramos y respetamos. Y por otro lado, estoy seguro de que Santiago Peña va a ser un gran presidente de la República y va a tratar en lo posible de responder a la esperanza que él ha sembrado en la mayoría del pueblo paraguayo. Va a dar respuesta a esa gran esperanza porque si él tiene un gran desafío es eso, de no defraudar esa esperanza que tienen los paraguayos mayoritariamente en él. Gracias, doctora Lea Jiménez. Muchas gracias, un gusto estar acá.
Muchas gracias, doctor José Alberto. Gracias, Rodolfo. Un placer nuevamente compartir contigo estos momentos maravillosos. Así cerramos el capítulo del programa Implacable de hoy. Por supuesto, todos queremos estar bien. Todos queremos estar mejor. Es un derecho que tenemos todos los paraguayos. Si tenés sueños, lucha por ellos. Tarde o temprano, todo se cumple. Chao.